Muy buenas tardes, amados hermanos. En el día de hoy vamos a interrumpir un momento el estudio de la ley de mediunidades para hablar del maestro José el carpintero de Nazaret. Hoy es su día. Entonces vamos a hablar un poquito de él, de su nacimiento como Adán en la India, y vamos a conocer algo que es de nuestra importancia porque es de nosotros, los primitivos. Voy a leer el artículo de las fiestas de la escuela, que en ellas está todo lo que concierne a la comuna de Amor y Ley. Artículo 17. El 19 de marzo, dedicado al tránsito de José, el carpintero, esposo de María y padre de 12 hijos, entre los que eran Jesús y Jaime, que este último es hoy el juez del Padre. Es la fiesta de los trabajadores de todos los oficios, artes e industrias, y al efecto débese preparar programas y regocijos y representaciones adecuadas, comparativas de lo que fue el obrero en los 6 días y lo que es en el 7º. Bueno, ya sabemos que aquí esta fecha fue la desencarnación del maestro José, el carpintero. Y vamos a leer aquí, dice el maestro que él tuvo 12 hijos, pero cuando él llegó a la vida de María, cuando se casó con ella, él ya era viudo y tenía 5 hijos de su esposa Débora. Y al casarse con María de Jericó, obtuvo 7 hijos en ella. Entonces son 12 hijos, por lo cual es padre de 12 hijos en esa existencia. El primero de los hijos de María era Jesús y el menor fue Jaime. De ellos dos es que habla aquí en el libro, porque son los 2 misioneros más sobresalientes, digámoslo así, en esa existencia, que fue el Maestro Jesús por ser el Mesías del amor y la libertad, y por ser el maestro Jaime, que ya en esa existencia, cuando fue Jaime, fue el apóstol Santiago de España, pero se llamaba Jaime, sino que al pasar a España se cambió el nombre. Entonces, estos 2 apóstoles de la verdad, de la sabiduría y del amor han sido muy maltratados por nosotros los primitivos. Pero vamos dando un rumbo diferente a nuestras vidas al conocer y al ser conscientes de que han venido misioneros que nos aman a enseñarnos la verdad. Aquí tengo a través de un almanaque Bristol, me entero de que el maestro José es el patrono del Perú. Así que hoy en Perú debe ser la fiesta más grande y hermosa que se pueda dar, porque hasta donde yo tengo conocimiento, el Perú también es un país muy religioso. Pero vayamos a saber que a nosotros nos dieron la religión a sangre y fuego. Si no queríamos ser religiosos, nos quemaban, nos mataban, bueno, hacían muchas cosas. Pero entonces él es el patrono del Perú y yo no lo sabía.
pero bueno, me enteré a través de esto. Vamos a leer, a conocer un poquito la vida de nosotros los primitivos a través de esta lectura que dice Adán y Eva, su nacimiento en la India. Aquí hay una fecha, pero hay que aumentarle 100 años, porque ya pasaron 100 años de escrita esta doctrina. Hace ahora 5.674 años. El calendario israelita es la verdadera nomenclatura, dice el maestro. Un siglo más tarde del destierro de los neptunianos, había llegado la petición de justicia de los caídos al tribunal de Sion, y la familia misionera voluntaria cargaba con el sagrado deber de llevar a su padre los hijos de la tierra, sus hermanos, no siéndoles ocultos los sufrimientos que les había de costar. Los 3.500 millones de seres desterrados habían hecho ya su primera existencia en la tierra y dejaban ya raíz en algunas costumbres más modernas que las que un siglo antes de la tierra. Pero el espanto era mayor porque la belleza de los cuerpos sufrió en ese siglo tal transformación que los primitivos no conocían a sus propios hijos y los primeros fueron sacrificados por envidia, y es el crepúsculo que Sed escribió y rememoró Moisés en el pasaje de Caín y Abel. Aquí tenemos que Caín y Abel no existieron en la vida real, son el símbolo del bien y del mal. Mas los misioneros no venían a fracasar en las primeras encarnaciones, y como sabios, poderosos y libres para formar los medios adecuados al cumplimiento de su deber, eligieron para sus primeros primogenitores hijos de los desterrados, y en las dos castas más supremáticas. Eso quiere decir que los padres de Adán y Eva eran neptunianos. Los sacerdotes desterrados y en las castas más supremáticas, los sacerdotes y los guerreros, y era el modo de no ser sacrificados. Pero obedecía también a la unión de las dos castas en una que se hallaban divorciadas, y era causa de las matanzas continuas y las envidias y concupiscencias. Así pues, la intrépida mujer tomaba carne en la casta guerrera, eligiendo por padre un mandarín, y elegido para cabeza de familia nació en la casta sacerdotal, estando al cuidado para que se encontraran la doncella y el mancebo, todos los demás espíritus misioneros, y por protectores el tribunal de Miguel, Rafael y Gabriel. En la hoy ciudad de Alderabán, donde están los 4 ríos que desde entonces tanto se ha hablado, nacieron estos 2 espíritus por primera vez en la tierra, haciendo el varón Adán y la hembra Eva, porque por la afinidad e intuición habían de encontrarse en edad conveniente, y ambos eran bellos, y por su clase eran respetados.
Unido ya, la tierra podía felicitarse porque la sabiduría triunfaría y porque con esa unión cesaron las guerras por largo tiempo en la India, porque Adán heredaba el sacerdocio y Eva el poder civil, que antes divorciados solo sangre se pedían el uno al otro. Tienen su primer hijo, Seth, que en la edad madura escribió la ley primera que hasta hoy llega en el sánscrito, recopilándola un apéndice que hoy se le llama por los teósofos el canto del Señor. Y aquella ley prohibió ya el sacrificio humano y lo sustituyó por el sacrificio de animales y dio leyes por medio de la comunión de las especies y aún hoy allí se conserva. Seth era ayudado en un todo por sus padres y sus hermanos, y la ley se extendió por toda la India, aún en vida de Adán y Eva. Y todos los otros misioneros se encarnaban en la familia, cubriendo así 3 generaciones, o sea, los abuelos Adán y Eva, los hijos de estos y sus hijos, o sea, los nietos de Adán y Eva. Y así se extendía la familia para enseñar y sostener la nueva ley, que como ya en espíritu la sabían los desterrados, era aceptada con alegría y así continuamos yendo y viniendo a prisa para adelantar la obra, pero abarcando la tierra toda en 14 siglos, hasta que nuestros espíritus supiéramos con certidumbre si triunfábamos o no, cosa que nos dejaba en libertad de nuestro compromiso de salvar un mundo. Vea las luchas tan terribles que han tenido los misioneros. Y nosotros en realidad, yo por lo menos, admiro la lucha, la fortaleza de saber que aquí siempre sufrieron ellos, aunque los desencarnaban y siempre han vuelto. Porque lógicamente que el orgullo y la supremacía no ha permitido sentar la ley de la reencarnación. ¿De qué le sirve que maten a una persona si al espíritu no le hacen nada? El espíritu vuelve y regresa porque él es vida. Entonces eso es algo muy grande de lo que nosotros debemos de analizar, todas estas bellezas que nos deja el maestro. Nos habíamos difundido por la tierra en aquellos siglos y vivido entre todos en todas las partes de la tierra, y el legislador había dado leyes para entonces en la Iberia bajo el nombre de Juan. Y allí fue su madre, la anterior Eva, y aquellas leyes llegarían por toda la hoy Europa, pues todos los misioneros encarnaban siendo reyes, caudillos o caciques o simplemente jefes de tribus. Pero no debo apartarme aún de Adán y Eva para dar orden a esta reseña, aunque lo dicho de la unión de las 2 castas en ellos y la proclamación de la nueva ley y doctrinas que conocéis con el nombre de Veda, nombre que reúne el de Adán y Eva, bastaría para señalar la aurora de la regeneración, porque por lo demás llega a nosotros el conocimiento
por la historia y tradiciones, de las costumbres entre las que tenían que vivir aquellos grandes espíritus. Pero es de considerar el sacrificio grande que representa haber dejado un mundo como Neptuno, que vivía ya la vida de amor en la comuna, para venir a vivir entre las salvajes hordas de antropófagos, que aunque la ley es una y sabia, no dejando que el espíritu recuerde su pasado. Rige la misma ley en los misioneros, pero la mayor clarividencia de ellos y la misión que traían más de ser tan reciente el acto de justicia en Neptuno. No todo se les podía opaquizar y lo recordaban, no digo en su realidad, pero sí con gran percepción, puesto que lo revela el sánscrito y la ley Veda. Y esto más nos pone en la seguridad que lo recordaban, y así el gran sufrimiento de sus espíritus habían de ser insensibles por necesidad, aún en medio de las grotescas fiestas y farándulas a las que se veían obligados a asistir, porque las costumbres no se pueden cortar ni cambiar en un momento, pero que ellos iban modificando paulatinamente por la influencia de juegos más honestos e invenciones ingeniosas. Vea, aquí tenemos un gran conocimiento, amados hermanos, que estamos estudiando esta doctrina tan maravillosa. Aquí se encuentra el por qué nosotros no recordamos las vidas pasadas. Hay muchos que sí tienen bastante visión, sus espíritus ya son, ya tienen bastante luz, es decir, para desdoblarse y mirar, porque aquí está el secreto del por qué la ley prohíbe que nosotros nos demos cuenta, y por eso es que muchas veces hay muchos hermanos que niegan la reencarnación, porque no se acuerdan. Pero por más que neguemos, es un hecho, es una ley universal. Y las leyes universales son axiomas y solamente están para estudiarlas, para que nosotros podamos entender qué hacemos nosotros como espíritus que somos. Esto es algo muy hermoso, de verdad. Entonces aquí deja anotado el maestro eso, y me encanta haberlo encontrado porque es muy bueno. Por lo menos hay que tener seguridad de lo que uno siente. Yo por lo menos siento la ley de la reencarnación en mí. Su mayor trabajo fue el de modificar los cultos, que como dije, la mayor solemnidad era el sacrificio de hermosas doncellas que luego de gozar las primicias, el sacerdote de la sangre de ellas daba a probar a los magnates, cosa que se sustituyó por las especies de pan y algún licor, que cuando hubo el vino fue de ley. Aquí está lo que hacían en aquella época. A las doncellas más hermosas las cogían, las sacrificaban a sus dioses, pero antes de ser sacrificadas las violaban y se tomaban la sangre de ellas. Eso fue una terrible. Al fin, Adán y Eva representaban la nueva creación de una humanidad, y no fue desacertada la idea del paraíso, escrita por Seth y luego rememorada en el Génesis cuando Moisés, porque no se les podía hablar de espiritualidad a los antropófagos,
y sanguinarios hombres primitivos. Vea que la palabra el paraíso la escribió Seth, que muy seguro que Adán y Eva habían nacido en el paraíso o habían habitado el paraíso. Pero en realidad aquí ya lo explica el maestro. Después lo volvió a escribir cuando fue Moisés, para luego hoy explicar que el paraíso no existió. Entonces el paraíso es aquella ciudad donde ellos nacieron, aquel continente. Entonces, bueno, vamos siguiendo la lectura. Y luego rememorada en el Génesis cuando Moisés, porque no se les podía hablar de espiritualidad a los antropófagos y sanguinarios hombres primitivos, pero tampoco se podía dejar de decirles la verdad envuelta en semejanzas que les doblegase, y tiempo llegaría de descubrir la verdad, y esto representaba el máximo del ingenio del espíritu, pues si es facilísimo decir la verdad desnuda, no lo es vestirla y figurarla a la comparación de aquellas bestias humanas. Hermanos, a quienes veníamos a regenerar, y sois todos los hombres de la tierra, y vosotras mismas, madres de hoy, que criabais con afán un tierno infante, con dos fines. Uno, hacerlo vuestro goce carnal cuando robusto mancebo, y esto todavía era bueno, porque el otro fin era criar un buen bocado que devoraríais en un festín. Este era el estado de la humanidad. Qué terrible, ¿no, amados hermanos? Criábamos a nuestros hijos y nos los comíamos a la vez que nuestros padres también hacían lo mismo. Pero no se puede desconocer que había relativa facilidad para implantar leyes humanas por dos poderosísimas razones, y aún tres. Dos de orden fisiológico y la tercera geológica, pero ejecutada poco antes por la justicia divina. La primera era la ignorancia de los hombres, a los que cualquier cosa nueva llamaba la atención, y algunas se operaron de orden psíquico, que se llamaron prodigios y milagros. Del nuevo Dios, y esto los amedrentaba, y acataban por ello la ley con relativa facilidad. La segunda era la superior belleza y sabiduría de la nueva raza, que si era envidiada también era respetada por lo mismo que su ignorancia y superstición, mayormente porque los principales hombres se dieron nombres de planetas que ellos tenían por dioses. Y la tercera razón era el hundimiento de la Atlántida, acaecida 30 siglos antes de Adán y Eva. Y estaba vivo aquel fenómeno geológico, y esto era aprovechado por los misioneros y lo representaron en el pasaje del diluvio universal. Esto en segundo término, pues el primer término representaba una verdad no declarada hasta hoy, como lo encontraréis en el Conócete a ti mismo. Y es que el cataclismo operado por la tierra para la aparición del hombre, que es la verdadera arca de Noé, de lo que algo diré en el capítulo siguiente.
Bueno, mis hermanos, aquí queda leído lo del nacimiento de Adán y Eva en la India. Entonces ahora vamos a continuar con el artículo 2 de la Ley de Mediunidades. Ningún efecto medianímico puede ser ni estudiado ni aclarado por la simple ciencia, pero esta ayuda a la comprensión de los menos sabios y aún no pueden comprender la potencia y facultad del espíritu, pero es de necesidad que en las comprobaciones no se prescinda de la acción del espíritu, en cuyo conocimiento de facultades debe ser completamente el maestro o director de una sesión, porque de no serlo por ciencia y conciencia no podrá comprobar el por qué y para qué se les ha concedido el fenómeno o comunicación. Pero nunca podrá comprobar nada fundadamente un sistemático ni un fanático. El uno porque solo busca los defectos y no sabe por qué puede ser el fenómeno defectuoso. Y el otro porque el fanatismo conduce por el camino de la equivocación, por lo que se manda que dentro del buen juicio, sin ideas sistemáticas, ni prejuicios, ni fanatismo, se empleen los medios materiales, pero como secundarios al conocimiento de la sabiduría espírita. Artículo 3. La sabiduría espírita no es una hipótesis, es un axioma, y como su causa espíritu, y no es transitoria, aunque sea progresiva, y no es progresiva porque la sabiduría ascienda. Esta fue, es y será la misma, pero parece cambiar cuando los hombres la comprenden. Y no es la sabiduría la que cambió, sino el hombre que progresó al comprenderla, porque el espiritismo es la sabiduría de Elohí, y esta es eterna y única como él. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, que una persona, un director de un grupo de estudio, tiene que estudiar muchísimo para llegar a comprender si hay hermanos que están desarrollando facultades para poderlos dirigir. Y más bien, yo diría que solamente por lo que yo he conocido realmente, más vale mejor estudiar primero, estudiar muchísimo sobre la ley de mediunidades, porque no es fácil. Llegan los hermanos y toman a los hermanos que tienen sensibilidad, y hay muchas anomalías, porque un hermano de pronto da una comunicación y ya dicen que ese hermano es, bueno, encumbrado por la falta de conocimiento, porque de ahí que depende la buena educación de los médium, con un buen director. No cualquiera puede ser un director digamos, de sesión. Estudiar, podemos estudiar en todas partes y a cualquier hora del día y de la noche, porque es estudio simplemente. Pero para sesionar, sí debe de ser una persona con conocimiento de causa, para no irse a equivocar, para no ir a que los hermanos se equivoquen también. Entonces, yo pienso que un
Un hermano que dirija una sección de espiritismo es algo muy delicado. Ha de ser con mucho talento, con mucho amor, con mucho estudio. Y aquí mismo en este libro está la forma de sesionar. Pero yo conozco una hermana que empieza a hablar y hablar y hablar y no deja, es decir, ha de ser concentrándose uno con nuestros propios pensamientos. ¿Sí? No es que nosotros nos pongamos a hablar y a llamar a todo el mundo, no, porque eso no está dentro de la sesión, no está dentro de la forma de sesionar. Aquí en este libro habla muy clarito de la forma de sesionar. Entonces yo espero, mis amados hermanos, que cuando a cualquier momento pueden estudiar, hacer un grupo y estudiar, porque estudiar sí se puede, pero mucho cuidado, amados hermanos, además para sesionar ha de ser en el laudo de rigor, porque no se puede sesionar fuera del laudo de rigor. Entonces es algo muy importante en la ley de mediunidades y les doy muchísimas gracias y seguimos en el siguiente video con este estudio. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Y feliz día de festividad del maestro José el Carpintero. Un abrazo para todos los misioneros desde este plano tierra. Gracias.